Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Lilia Peña, soy anestesióloga pediatra y el día de hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología respiratoria. Es un tema bastante amplio, pero para empezar a hablar de él mismo, pues tenemos que tener un poco de nociones respecto a la anatomía del sistema respiratorio. De esto, pues vamos a hablar de una vía aérea superior, una vía aérea inferior. Y esto lo veremos ya en la fisiología, la importancia que esto tendrá en la conducción del aire, y también pues las manifestaciones que estas presentarán respecto a las patologías que se podrán encontrar en el sistema respiratorio. Dentro de la anatomía de la vía aérea superior vamos a tener faringe, laringe y tráquea. La vía aérea inferior, esta abarca pulmones, bronquios y bronquiolos y alveolos, que es la unidad funcional del sistema respiratorio. Dentro de la fisiología, pues veremos los principios básicos de ventilación, las fases de la ventilación que van a ser muy importantes, presiones a nivel pulmonar, pues esto no va a ser tan importante que nos adentremos en esto porque es una cuestión que llega en ocasiones a ser un poco abrumadora, y volúmenes y capacidades pulmonares totales. Entonces, dentro de los objetivos de esta plática será conocer la anatomía de la vía respiratoria alta y baja. Vamos a describir los componentes de la vía aérea y conocer la fisiología respiratoria. Dentro de la vía aérea, como les dije, tenemos la vía aérea superior. Dentro de la faringe, pues bueno, aquí entran muchas funciones dentro del aparato digestivo y también del sistema respiratorio. Esta faringe nos mide aproximadamente 12 centímetros en la mujer, 15 centímetros en el hombre. Se encuentra a nivel de la base del cráneo y se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que es lo que les tengo aquí en esta imagen en azul, verde y rosa. Es ancha a nivel del hueso yoides y su nivel más estrecho, pues, se encuentra a nivel casi del la cricoides. Entonces, que coincide con el nivel esofágico. Dentro de la nasofaringe, pues, esta se encuentra a nivel de la primera cervical, de C1, tiene forma de hexágono, tiene 3 paredes laterales que son las proyecciones que da, que son los cornetes, y pues es la que está inundada de los, de todas estas arterias, de toda esta irrigación que va a tener, y por eso es que la nariz pues es muy sangrona. ¿Cuál es la función que va a tener la nasofaringe? Bueno, pues el calentamiento del aire, para que pues no entre de manera tan fría hacia la vía aérea inferior. Después ya de la nasofaringe, pues tenemos que va a ser lo que comunica de manera anterior con la cavidad nasal a través de las coanas, y va a tener 2 estructuras. Una hacia nivel del conducto auditivo a través de la trompa de Eustaquio. Es por eso que las enfermedades a nivel de nasofaringe, infecciones de vía respiratoria alta, muchas veces pues dan manifestaciones a nivel auditivo, percepción del equilibrio, que sentimos las orejas tapadas o incluso dolor o molestia. Aquí es normal que haya bastante tejido linfoide, que como ya lo veíamos en la ocasión pasada, pues va a ser el encargado de esta respuesta inmune, que puede en ocasiones pues estar muy alterada. Después tenemos la orofaringe, que se extiende desde el paladar blando hasta la punta del epiglotis. Aquí están los cuerpos vertebrales C2, C3, y pues es prácticamente de manera anterior es toda la cavidad oral y va hasta el tercio posterior de la lengua. De manera lateral, pues se encuentran las amígdalas y los pilares amigdalinos. Ya por último, de la vía aérea superior, pues vamos a tener la laringe. Tiene forma de un túbulo cartilaginoso. ¿Esto por qué? Pues nos da estos cartílagos
le dan la ventaja de ser demasiado flexible. Mide aproximadamente 5 centímetros en la mujer, 7 centímetros en el hombre y abarca desde C4 hasta C6. Es en esta parte donde si llegara a haber alguna lesión a nivel cervical, pues a nivel de C4, que también se conecta con el bulbo respiratorio, pues es cuando hay muerte inminente, ¿no? Va a tener los órganos de la fonación. Estos son los que permiten la emisión del sonido y de manera inmediata pues se continúa con la tráquea, que va a estar compuesta de más anillos cartilaginosos. A nivel del epiglotis pues se encuentran las cuerdas vocales falsas y a nivel de la glotis ya las cuerdas vocales verdaderas, que es por donde una vez, por ejemplo, nosotros en el caso de la anestesiología, a nivel de la glotis es por donde pasa el tubo endotraqueal que va a llegar directamente hacia la tráquea. Ya pues por subglotis, pues aquí hay a nivel de histológico, es un epitelio columnar ciliado. Esto le va a permitir poderse regenerar constantemente y pues ser un poco mucoso en este sentido. Aquí pues vamos a tener las cuerdas vocales, las cuales vamos a tener unas que van a ser pares. Las pares son aritenoides, corniculados y cuneiformes. Las impares tiroides, epiglotis y cricoides, esto quiere decir son únicas, ¿no? Estas son únicas, perdonen aquí. Vamos a ver qué está pasando. Aquí, perfecto. Muy bien. Ya por último, a nivel de la vía aérea superior, tenemos la tráquea. La tráquea, como les digo, está compuesta por anillos cartilaginosos y se continúa inmediatamente de la laringe y va a terminar hacia donde se bifurcan los bronquios, que va a ser en la carina traqueal. Va desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta, quinta vértebra torácica. Tiene de 18 a 24 cartílagos que tienen una forma en herradura. ¿Esto qué quiere decir en C? La parte posterior, pues esa parte queda abierta, que es la que está en conexión directa con el esófago. Mide de 10 a 15 centímetros de largo, aproximadamente 12 centímetros en la mujer, 15 centímetros en el varón y con un diámetro de 2.5 centímetros. ¿Qué estructuras van a tener la tráquea? Bueno, pues tiene dos capas, una tanto de fibro muscular, que es la externa, y la mucosa. Tiene una capa mucosa que es igual a un epitelio cilíndrico ciliado, que es lo que le permite esta mucosidad estar todo el tiempo pues ayudando hacia las secreciones. La capa submucosa, pues como les digo, glándulas mucosas, que esto le permite el aclaramiento ciliar y que no haya retención tanto de agentes bacterianos, que es lo que nos va a proteger de las infecciones de la vía respiratoria. Es muy elástico y esto pues es gracias a los cartílagos. Posteriormente, pues ya vamos a tener la caja torácica, que va a tener diferentes límites. Va a tener un límite superior, uno inferior, a nivel de laterales y pues los huesos muchísimo más fuertes o esta estructura a nivel anterior, que es el esternón, y a nivel posterior, que van a ser las costillas, que es esta unión que va directamente. Vamos a tener costillas verdaderas y las falsas prácticamente. A nivel superior, pues vamos a tener la horquilla esternal, que es este punto donde se une la primera costilla y la primera vértebra torácica. A nivel inferior es el diafragma, que es lo que le va a dar esta capacidad de subir, bajar a la entrada de aire. Por ese motivo es que hay personas que la obesidad llega a ser un factor importante, pues para que tengan una mala capacidad pulmonar funcional. Estos pacientes que se agotan, que sienten que les falta el aire, cuando hay las embarazadas, en el caso, todo esto que pueda alterar o elevar el diafragma, pues también se va a ver condicionado en la capacidad pulmonar. A nivel lateral son las costillas se abren, se cierran. Esto con cada ventilación, ¿sí? De manera anterior, pues es el esternón, que les digo que es esta estructura
que es muy fuerte. Es uno de los huesos, yo creo, más fuertes del cuerpo. Hablando de esternón, hablando de fémur, es difícil que llegue a fracturarse. Entonces, imagínense en una fractura del mismo, pues esto nos habla de un gran impacto, de un gran trauma. ¿Por qué motivo es tan fuerte? Pues porque este nivel está mediastino, está corazón, entonces pues son estructuras, grandes vasos, que es lo que tiene que proteger. Y de manera posterior, pues están las costillas, esta unión. Vamos a tener diferentes músculos que van a estar implicados en la respiración. ¿Cuáles van a ser estos músculos? Bueno, vamos a tener músculos inspiratorios que permiten la entrada de aire, inspirar, y los expiratorios, que estos nos permiten la salida de aire para que no haya un atrapamiento del mismo. Dentro de los inspiratorios, el más importante va a ser el diafragma, que es el que ya les dije. Se eleva y baja, eleva y baja, permitiendo la entrada adecuada de aire. Vamos a tener los músculos intercostales externos, los accesorios, que estos se van a activar cuando hay cierta dificultad para la entrada de aire. Estos son los escalenos, el esternocleidomastoideo, que es por eso, si ustedes se fijan como estoy haciendo yo ahorita en este momento, estoy haciendo uso de mis esternocleidomastoideos. En las personas que tienen dificultad para meter aire, estos se activan, tratando de hacer que haya más entrada del mismo. Y los trapezoides. Dentro de los expiratorios son los que permiten que haya una salida de aire, pues ahí ya entran a nivel de los intercostales, tanto los músculos de la pared abdominal, que también van a dar un reforzamiento del mismo, y recordando un poco, los niños ventilan un poquito, su ventilación es más abdominal. ¿Esto por qué? Porque el diafragma todavía no tiene estas fibras pues tan especializadas como para ayudar a la ventilación. Su ventilación pues depende más del abdomen, ¿sí? Entonces, por ese motivo, en ocasiones cuando uno hace ejercicio, no tiene esta capacidad, todavía no agarra uno condición o fuerza, por ese motivo en ocasiones llega a dar dolor abdominal, ¿sí? Porque no tenemos una adecuada mecánica de la ventilación. Entonces, tenemos esta cavidad torácica, pues, ¿de qué manera va a estar compuesta? De manera lateral, pues vamos a tener dos pulmones y sus pleuras. Esto como en el corazón. Vamos a tener una pleura parietal y una pleura visceral. ¿Cuál va a ser la función de las pleuras? Lo mismo, proteger a los pulmones de lesiones, va a poder contener líquido, esto en condiciones patológicas, y a nivel del mediastino, que es lo que se relaciona, si vemos aquí, a nivel del pulmón izquierdo, podemos ver este hueco, que es la porción mediastínica, que es donde está situado el corazón. Aquí, a nivel del corazón, pues vamos a tener que también lo va a proteger el pericardio, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues no hay una fricción directa. Y pues el mediastino, que va a contener corazón, grandes vasos, aorta, pulmonar, tráquea, esófago, timo y otras. Y por ese motivo es que el esternón es un hueso tan fuerte. Vamos a tener, como les decía, pleura parietal, pleura visceral. ¿Y qué es la pleura? La pleura, fácil y llanamente, es una serosa, que son dos membranas de capas continuas, que va a separar tanto la porción visceral, es la que va a estar íntimamente relacionada a los pulmones, y la porción parietal es lo que está externo, es lo que condiciona o lo que está directamente con las costillas, ¿sí? Se habla que hay cierta capacidad para almacenar líquido. Esta serosa, como si fuera un trasudadito, el cual puede llegar a ser normal. Y va a depender del paciente. Puede ser desde 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso. Y siempre hay que recordar, nuestra ventilación va a tener presiones negativas. Siempre. Esto es física pura. Ante un cambio de presión, nuestra presión es negativa. Si yo todo el tiempo tuviera una presión positiva, no habría manera de yo meter aire. Yo meto aire,
yo lo exhalo, ¿sí? Entonces necesita tener una presión negativa que es como el trigger para decir entrada de aire y salida. Entonces, esta pleura visceral, pues es la que está completamente unida o íntimamente relacionada a todo lo que es el hilio pulmonar. El hilio pulmonar, ya veremos más adelante, pues que es esta bifurcación a nivel de los bronquios. Ahí es donde está relacionado arteria pulmonar y venas pulmonares, ¿sí? Y la pleura parietal, pues es esa porción que es lo que queda contenido o que queda en relación tanto con mediastino, con las costillas y con el diafragma, ¿sí? Entonces, los pulmones van a tener, obviamente, si el pulmón izquierdo está más íntimamente relacionado con el mediastino, pues obviamente, ustedes que se imaginan que el pulmón derecho pues va a ser mayor que el pulmón izquierdo, ¿cierto? Entonces, este pues es un tercio mayor respecto al izquierdo. Tienen un peso el derecho de 600 gramos y el izquierdo de 500 gramos. Entonces, no hay mucha diferencia. Es de 100 gramos. El color normal de los pulmones pues es rosado claro. En los fumadores están negros y pueden llegar a ser congestivos rojo oscuro en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad pulmonar, sobre todo hipertensión pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que los vasos pulmonares, las arterias, tengan presiones muy altas. ¿Cómo se describen las caras pulmonares? Bueno, están divididas por lóbulos. Tienen una cara costal, que es la que va íntimamente relacionada a las costillas, una cara mediastínica, que es la que está por dentro, y una cara diafragmática, que es la que está en la base. Tienen vértices, tienen dos bordes, anterior e inferior, tienen una base o una circunferencia y siempre los pulmones van a estar separados por fisuras. Aquí hay que recordar nada más, el pulmón izquierdo solamente tiene 2 fisuras, el pulmón derecho tiene 3 fisuras. ¿Y por qué creen que el pulmón izquierdo solamente tenga 2 fisuras? Bueno, pues porque ahí va el mediastino, ¿no? Es la parte que está relacionado al mismo. Dentro del pulmón derecho, pues ya dijimos, es más grande, es un poquito corto, pero también ancho. Tiene la cisura oblicua y la horizontal, y tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y tiene la diferencia aquí es que su hilio es rectangular, que es por donde entra tanto la vena cava superior, las arterias pulmonares, la arteria pulmonar derecha y las venas pulmonares derechas, ¿sí? No hay gran pierde ahí. Dentro del pulmón izquierdo, bueno, solamente tiene una fisura. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tiene 2 lóbulos, superior e inferior, y la incisura cardíaca, que es donde haces esta huella a nivel de los ventrículos. Y el hilio aquí en lugar de ser rectangular como en el derecho, aquí tiene una forma de raquetita. Este hilio pues pasa a la arteria pulmonar izquierda y las venas pulmonares izquierdas. Después tenemos este árbol bronquial, ¿sí? Este árbol bronquial nos habla, tenemos un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho, pues es más ancho, es más cortito y es vertical y está un poco más superior que el izquierdo. Si se pueden fijar aquí, sigue la tráquea, tiene el bronquio derecho, sus porciones superior, media, inferior, y el bronquio izquierdo solamente tiene, pues si solamente tiene una cisura, solo tiene 2 lóbulos, superior e inferior, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo al momento de intubar a una persona no ausculto para cerciorarme que mi tubo haya quedado al nivel previo a la bifurcación de la tráquea, pues ahí puedo, de manera principal, pues siempre va a tender el tubo endotraqueal a irse hacia el derecho. ¿Por qué motivo? Pues está más superior que el bronquio izquierdo, ¿sí? Esta es una imagen viendo de manera interna el pulmón. El pulmón va a estar constituido por alveolos, que es la porción funcional pulmonar de la ventilación.
Los bronquios y arterias que también se van a continuar cada una en un hilio. Tiene bronquios segmentarios, bronquios conductivos, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios para dar múltiples bifurcaciones, es decir, hasta 23 generaciones. Si hacemos una suma, 15 más 5 son 20, 23, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle en esto porque pues lo retomaremos más adelante en cuanto a la fisiología, ¿sí? Dentro del bronquio lobar, a nivel del árbol bronquial derecho, pues vamos a tener el superior, el medio y el inferior. Dentro del izquierdo tenemos el superior izquierdo y el inferior izquierdo. Y aquí los segmentos en que se dividen. Los segmentos broncopulmonares los han dividido por colores. Estos son colores universales para poderlos distinguir. Nosotros no vamos a entrar en detalle del mismo, nada más les voy a comentar, pues estos van a estar separados por tabiques de tejido conectivo y por aquí es que drenan pues las venas pulmonares, las dos venas pulmonares derechas y las dos venas pulmonares izquierdas. ¿Cómo va a ser la circulación del pulmón? ¿Quién es el que le va a abastecer esta nutrición? Bueno, ya lo vimos en la clase de cardiovascular. Vamos a tener dos arterias pulmonares, una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha, recordando, pues va hacia pulmón derecho, la izquierda va hacia pulmón izquierdo. Vamos a tener 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas. Y pues y también un tronco pulmonar, que es esta base que sale inmediatamente pues del ventrículo derecho. ¿Sí? Recordando que va a ser sangre no oxigenada que va hacia los pulmones a oxigenarse y regresa por medio de las venas pulmonares de manera oxigenada hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, las arterias y las venas bronquiales, pues estas van a ser las que van a transportar esta sangre para nutrir hacia los pulmones. Tenemos una arteria bronquial izquierda que sale de la aorta torácica, que es esta proyección a nivel inmediatamente del callado aórtico, como va bajando, de ahí salen estas arterias bronquiales. Tenemos la arteria bronquial derecha, que es de la aorta, y se encuentra a nivel de la porción proximal de las arterias intercostales. Tenemos las venas pulmonares, que ya dijimos que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas. Y aquí está, pues lo único que van a hacer que van a drenar solo la parte aportada de las arterias bronquiales. ¿Sí? La vena bronquial derecha va a drenar en la vena ácigos, que va a llegar directamente hacia la vena cava inferior. Y la vena bronquial izquierda va a drenar a la hemiácigos accesoria o vena intercostal superior izquierda. Vamos a tener también que aquí un plexo linfático muy importante. ¿Sí? Si se fijan, pues aquí se ve como un poquito más nutrido por todo esto del sistema inmune y todo lo que tiene que eliminar, ¿no? Tenemos que el plexo linfático lo dividen en superficial, que es el que está subpleural, por debajo inmediatamente de la pleura, y el broncopulmonar profundo. Entonces, el linfático superficial, que son los nódulos pulmonares, los que se pueden encontrar en personas que tienen ya sea metástasis o actividad cancerígena a nivel pulmonar. Después tenemos los nódulos traqueobronquiales superior e inferiores. Tenemos múltiple inervación a nivel pulmonar. ¿Y esto por qué va a ser importante? Bueno, porque también a nivel de los nervios, si hay alguna lesión directa, pueden afectar los músculos de la ventilación. Estos van a derivar de los plexos pulmonares anterior y posterior. Tienen tanto fibras simpáticas, parasimpáticas y eferentes viscerales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos mis medicamentos o mis catecolaminas endógenas, que ya vimos que es la noradrenalina, la adrenalina, van a tener un efecto a nivel, pues, del plexo pulmonar, ¿sí? Entonces, dentro de las parasimpáticas
tenemos el vago, de manera igual que a nivel cardiovascular. El nervio vago, ¿qué es lo que me va a provocar? Una vasoconstricción del músculo liso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cierre del mismo. Puede condicionar también, al haber este cierre, a que los vasos se dilaten y que sean secretores de moco, ¿sí? A nivel de las fibras simpáticas, pues estas son posinápticas. ¿Esto qué quiere decir? Que van después de la unión. Y las fibras simpáticas, esto hablando directamente dentro de los receptores alfa y beta agonistas, pues nos van a provocar una broncodilatación, que es lo que hace el salbutamol. Si este es un broncodilatador de los principales, me pueden provocar también vasoconstricción a nivel de los alfa-1 adrenérgicos y también van a inhibir las glándulas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es lo que en ocasiones damos como tratamiento para que no haya tanta secreción de moco, ¿sí? Tenemos las fibras aferentes viscerales que van a llevar la nocicepción. Es difícil que los pulmones no duelen, pero ¿qué sí me va a doler? A nivel costal. A nivel costal, si hay una acumulación de líquido dentro de las pleuras, lo que me va a doler es esta distensión, pero los pulmones no duelen, ¿sí? Y estos se acompañan de fibras simpáticas y pueden estar casos de dolor. ¿Qué me puede causar dolor? Bueno, tener muchísima tos. Esta fricción que puede estar provocando el estiramiento, que es que haya muchísimo líquido, que haya moco acumulado entre las pleuras, o principalmente, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes nervios, tanto en la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Dentro de la vía aérea superior vamos a tener el nervio trigémino, esto hablando de la porción nasal. El nervio trigémino tiene 3 ramas prácticamente, una ocular, otra nasal y otra oral. Eso no vamos a entrar ahí pero prácticamente es lo que inervan casi prácticamente todo este segmento. A nivel del glosofaringeo, la lengua también va a ser un músculo de la ventilación, hablándolo así. Y el nervio vago. El nervio vago ya vimos que va a estar muy implicado en la broncoconstricción y en la secreción, en el aumento de la mucosidad. Dentro de la histología del árbol bronquial, bueno, los bronquios van a tener una gran capacidad de secreción de moco. Esto es lo que se llega a acumular en el caso de los pacientes que son asmáticos, los pacientes que están bajo un proceso inflamatorio. Entonces, pues este músculo liso hace que tengamos un epitelio bronquial. Este epitelio bronquial está constituido por células cilíndricas ciliadas, que son como cubitos. Ahí lo pueden ver. A nivel del bronquiolo, pues la submucosa también va a tener músculo liso que hace que desaparezca esta fase o este cartílago. Ahí no hay glándulas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos protege de que no haya tanta secreción mucosa. A nivel de los bronquiolos respiratorios, estos sí tienen mucosa y submucosa. Aquí, pues, también hay una ausencia de glándulas y dentro de la submucosa tiene un músculo liso delgado, pero aquí no hay cartílago. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay esta capacidad de distensión. A nivel del alveolo, que es la unidad funcional pulmonar, pues es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno entre el capilar y el mismo, ¿sí? Entonces va a tener una pared o un septo que pues es esta parte que lo divide. Aquí está revestido por un epitelio, tiene un tejido conectivo de soporte y una red capilar. Hay 2 tipos de células principales, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2. ¿Y estos de qué se van a encargar? Bueno, los neumocitos tipo 1, estos van a estar a nivel de la superficie y aquí le van a permitir esta difusión tanto en el alveolo con el capilar, este intercambio de oxígeno y de CO2. El neumocito tipo 2, que va a ser muy importante y seguramente lo han escuchado en los niños que nacen prematuros, que hay una falla de este mismo porque es el que produce el factor surfactante. ¿Qué hace el factor surfactante? Bueno, es como si ustedes inflan un globo
En cuanto lo dejan de inflar, el globo colapsa. El surfactante permite que el alvéolo no colapse, que aunque inicie la ventilación, al momento de expirar, de sacar el aire, no se aplane, no quede completamente aplanado. Esto es lo que hace el factor surfactante, que le da una tensión superficial, ¿sí? Aquí en este punto se encuentra algo conocido como poros de Kohn, que son orificios que van de 8 a 12 micrómetros. Y estos están entre los alvéolos que permiten este cambio de presiones para que pueda haber un adecuado intercambio de oxígeno, ¿sí? Entonces, la vía aérea, ya dijimos, se divide en vía aérea superior, la intermedia y la periférica. La superior, pues ya dijimos, boca, nariz, la glotis, que tiene esta forma, que es la que va a ser la de las cuerdas vocales verdaderas. Aquí hay a este nivel conducción de gas, tiene la función de limpieza. Aquí es donde se humidifica el aire para que el aire no entre frío y no entre con esta velocidad. Y pues regulación de temperatura. Tenemos la vía aérea intermedia, que es a partir de la glotis hasta la 16ª generación bronquial. Dijimos que son 23 generaciones. ¿Qué función tiene? Conducir el aire. Conducir el aire para que este no entre de una manera turbulenta, que entre de una manera laminar, ¿sí? Aquí está formado por cilios, glándulas mucosas y funciona como un medio de limpieza para poder nosotros secretar el moco y esto, con ello, evitar que haya infecciones del tracto respiratorio inferior. Y tenemos la vía aérea periférica, que es la zona respiratoria que va de la 17 generación hasta la 23, hasta el alvéolo, ¿no? Y está aproximadamente los bronquiolos respiratorios de manera media, los conductos alveolares y de manera más distal los sacos alveolares, que como podemos ver aquí están las diferentes zonas, ¿sí? Para adentrarnos dentro de la fisiología respiratoria, bueno, la fisiología respiratoria vamos a tener la principal función, que es la ventilación. La ventilación pulmonar o el intercambio de gas de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, pues se lleva a cabo mediante el proceso de inspiración, que es la entrada de aire, y la expiración, que es la salida, ¿sí? Aquí también entra la difusión de gases o el paso de oxígenos, que ya vimos que va a ocurrir entre los capilares y el alvéolo, ¿sí? Aquí hay también la función del transporte de gases por la sangre y los líquidos corporales para llegar a las células, y esto de manera inversa. Y pues obviamente todo este proceso pues tiene que regular el proceso de la respiración. Dentro de la ventilación, que como dijimos es la movilización del gas o el aire, en este caso entre dos compartimentos. Uno es la atmósfera, lo externo, que es muy grande, tiene una presión inmensa, y el alvéolo, que es un compartimiento muy diminuto, o sea, es de micras, y pues este va a tener un gradiente de presiones respecto a la atmósfera. Aquí les puedo poner una imagen. Inspiración, expiración, ¿sí? Ya aquí es como el aire intercambia el oxígeno con los alvéolos a través del alvéolo y el capilar, y este cede el CO2 para que vuelva a ser un ciclo. El ciclo de la ventilación, bueno, vamos a tener una fase inspiratoria, una fase expiratoria. La fase inspiratoria, pues, es la movilización del aire desde la atmósfera hacia los alvéolos. Esta siempre va a estar producida por la acción de los músculos de la inspiración. Ya les dije, presiones negativas es lo que va a condicionar este inicio de la fase inspiratoria. Y pues prácticamente el principal músculo de la inspiración es el diafragma. Por eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que no haya una disfunción del mismo, porque este está implicado al menos en el 80% del trabajo requerido para este ciclo. Entonces, aquí ya les puse los músculos de la inspiración, los productores de la fase, o sea, el diafragma es el primer, como ese trigger, ese punto que dice, vamos a iniciarlo. Los facilitadores de la base, que son los músculos superiores, y los accesorios, que son el esternocleidomastoideo, los pectorales, que nos van a ayudar a la entrada del mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ocurre este ciclo de la ventilación? Bueno,
La contracción muscular pues va a ser capaz de producir esta movilización del aire desde la atmósfera hacia los alvéolos. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí entra la ley de Boyle. Esta ley de Boyle nos habla que en condiciones de una temperatura constante, ¿esto qué quiere decir? Que no hay un cambio de la misma. Y aquí entra el volumen y la presión dentro de un gas van a interactuar de manera inversamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Cambio de presiones va a hacer que haya la entrada del mismo. A nivel, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica, obviamente, en la Ciudad de México, esto a mayor altura, pues menor presión atmosférica. Estamos hablando que es de 560, 570, no les quiero mentir, porque la verdad ahorita no tengo ese punto a la mano, pero pues la presión a nivel de la Ciudad de México es menor que a nivel del mar. Entonces, tenemos esta vía aérea de conducción, la vía aérea superior. Posteriormente, en los pulmones, tenemos un volumen en reposo. Aquí es donde entra el diafragma con esta presión negativa, haciendo que haya una entrada de aire por el mismo cambio de presiones, pero con una temperatura constante, ¿no? Como lo habla la ley de Boyle. Entonces, ¿cómo inicia este ciclo de la ventilación? Bueno, hay esta contracción de los músculos de la inspiración, principalmente diafragma. Este diafragma va a descender hacia la cavidad abdominal, por ese motivo es importante donde hay casos de mucho volumen abdominal que no va a permitir el adecuado descenso del diafragma, pues va a haber una mala mecánica de la ventilación. Esto va a aumentar el diámetro longitudinal, ¿sí? De la cavidad ventilatoria, el diámetro anteroposterior y transverso del tórax, para que se pueda llenar de aire. Ya una vez que hay este aumento de volumen a nivel intratorácico, pues por la ley de Boyle, hay un aumento de presiones. Va a tener que descender esta presión intrapulmonar y por lo tanto hay una diferencia de presiones entre la presión intratorácica y la presión atmosférica. Y esto hace que el aire entre de manera libremente desde la primera hacia los segundos, o sea, desde la atmósfera hacia los pulmones. Aquí una imagen de cómo es que entra el mismo. Después vamos a tener algo que se conoce como una curva de presión-tiempo en la fase de inspiración. ¿Eso qué quiere decir? Debe de tener como una pausa. En este transcurso de la fase inspiratoria, la presión siempre va a ser negativa. Esto hay que recordarlo. ¿Esto qué quiere decir? Es subatmosférica, porque si no hay este gradiente de presión, pues nunca va a haber la entrada de aire. Si tenemos una presión igual y una presión igual, pues nada va a condicionar que haya la entrada de la misma. Entonces, cuando ya esta presión se iguala, es decir, que llega a cero entre la presión atmosférica, pues ya no va a haber un gradiente de presión, ya no hay diferencia y con esto, pues es como el punto que dice, ya aquí termina la fase de inspiratoria. Tenemos ahora que sacar ese aire, ¿no? Porque ya a nivel intratorácico está la presión igual que a nivel atmosférico, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya entra otra fase. En esta fase de la inspiración, pues se produce el llenado pulmonar, las vías aéreas intratorácicas pues van a experimentar una dilatación, se tienen que dilatar para poder acumular este aire. Y la vía extratorácica, ¿cuáles van a ser la vía extratorácica? Pues van a ser todos estos músculos, van a tender a colapsarse y lo cual, pues esto lo ayudan estos músculos facilitadores de la inspiración, que ya vimos son los pectorales, los intercostales, que nos van a ayudar en esta fase, ¿sí? Entonces, aquí sí pueden ver en este diagrama, dice tendencia al colapso de la vía aérea extratorácica por efecto de succión. ¿Pueden ver esto? Eso es lo que pasa, es ese colapso que llega a ver. Y ya que está bien dilatado, que se igualaron las presiones, pues ya inicia este proceso para poder sacar el aire. Aquí entra un concepto muy importante en la fisiología respiratoria, que es el concepto de distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la medida en que se aplica presión al pulmón que va a generar un cambio de volumen por cada unidad de presión aplicada.
Sí, suena un poco raro. Tenemos curvas que son de presión-volumen, flujo-volumen. En este caso estamos hablando de la curva de presión-volumen. Si pueden ver aquí en la imagen, tenemos una curva de inspiración y una curva de expiración. Entonces, en la inspiración ya dijimos que va a haber un cambio de presiones, ya que hay este cambio de presiones, hay esta entrada de aire y también hay cambio de volúmenes. ¿Por qué motivo? Pues lo que antes estaba vacío ya está lleno de aire. Entonces, ya una vez que la mayoría de unidades alveolares, de unidades respiratorias se encuentran llenas de aire, pues los alvéolos tienen un nivel crítico. ¿Esto qué quiere decir? Ya se llenaron de aire, ya están muy inflados. Entonces, tienen ahora ¿qué? Pues que eliminar ese aire. ¿Cómo lo van a eliminar? Bueno, vamos a tener diferentes procesos dentro de esta distensibilidad. Una distensibilidad estática, una dinámica y una específica. La estática es cuando esta medición es que no hay un flujo, no hay pasando aquí nada de volumen, aquí solamente es cómo se distiende el pulmón, ¿sí? La dinámica es cómo se va a adaptar el pulmón, tanto hablando de la caja torácica, a estas condiciones de movimiento de aire, ¿sí? Todo, desde el inicio hasta el final de esta fase inspiratoria. Y la distensibilidad específica, aquí va a depender pues del tamaño. Obviamente, la caja torácica no va a ser igual entre un paciente pediátrico o un paciente adulto, ¿no? Y de ahí, pues obviamente hay cambios de volumen. Después tenemos el final del ciclo de la ventilación, que es la fase expiratoria, que es esta salida de aire. Ya dijimos, los gradientes de presión ya no hay tal cual, están equiparadas la presión atmosférica, la presión intratorácica. Entonces, pues tiene que desaparecer, ¿no? Esto. El volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo. Los músculos de la inspiración en este momento ya se relaja el diafragma, se relajan a nivel de los intercostales, pero debe generarse una presión que sea aquí muchísimo más grande que la de la atmósfera para que ahora sí sea de mayor presión a menor presión y salga el volumen intrapulmonar, ¿sí? Y para que se puedan vaciar los pulmones. ¿Qué creen que necesitan? Bueno, que si en la inspiración hubo se bajó el diafragma para que pudiera entrar el aire, ahora, como ya tenemos una presión muchísimo mayor respecto a la atmosférica, pues ahora tendrá que elevarse para que pueda salir el aire de manera completa y que no haya un atrapamiento aéreo. Entonces hay un desplazamiento superior del diafragma por esta relajación, ¿sí? Ya no tiene que hacer ese esfuerzo para la entrada de aire, ya solamente para permitir la salida del mismo. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran estos músculos productores de la expiración? ¿Cómo habría este gradiente de presiones? Bueno, pues los músculos de la expiración también tienen los productores de la fase, los facilitadores de la fase y los accesorios de la fase, como en el caso de los músculos de la inspiración. Dentro de los productores de la fase no hay. ¿Por qué motivo? Porque son cambios de presión, ¿sí? Yo ya metí el aire, ahora tengo que sacarlo. No es como en el caso que aunque la ventilación es de manera espontánea, yo puedo forzar para meter más aire. Cuando estoy en un lugar, como en el caso ahora lo que ocurrió en Corea, imagínense todas estas personas. Murieron prácticamente, pues, por no tenían una adecuada distensión pulmonar y pues murieron por hipoxia. Murieron por hipoxia porque no hubo esta adecuada entrada de aire y tampoco una salida, sobre todo si ya hubo fractura de las costillas, había esta presión excesiva de manera externa, extrapulmonar. Entonces, no los hay. Ante un aumento de la presión intratorácica, pues yo tengo que sacar el aire, ¿no? Los facilitadores de la fase, ¿cuáles van a ser? Los intercostales, que van a hacer esto para que pueda salir el aire. Y los accesorios, pues van a ser los abdominales. Estos también nos van a ayudar a elevar el diafragma, porque pues obviamente si no hay esta fortaleza a nivel de los músculos abdominales, pues podremos tener
una salida del aire muy, no de una manera adecuada y podamos llegar a tener un atrapamiento aéreo, ¿sí? Aquí entra algo, teníamos la distensibilidad en el caso de la fase inspiratoria, aquí tenemos la elasticidad pulmonar. ¿Qué es la elasticidad pulmonar? Bueno, es esta capacidad, esta propiedad que va a tener el cuerpo, pues de recobrar su posición original, que era lo que les decía. Es por eso que este factor surfactante, que es el producido en los neumocitos, es lo que le permite al alveolo no colapsarse de manera completa, sino que al momento de la salida de aire, pues tiene que de estar así, completamente tenso, llega así, pero sin colapsarse completamente. Entonces, aquí no hay un proceso de rebote o retroceso elástico, ¿sí? Nunca va a haber este proceso de rebote completo. ¿Por qué? En cuanto se genere ese gradiente de presión, esa diferencia de presión y ya hay una salida del aire, pues no se colapsa, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nos dice el término de la fase expiratoria? Para que otra vez volvamos a iniciar la fase inspiratoria. Bueno, aquí tenemos una curva. En la pasada era de presión-volumen, aquí tenemos una curva de presión-tiempo para la fase expiratoria. Entonces, una vez que esta presión supraatmosférica, que es la presión positiva, para que pueda salir y se equiparen, tiene que durar más que la inspiración. ¿Por qué creen? Por cada segundo que dura la fase inspiratoria, dura 2 segundos la fase expiratoria. Porque requiero más esfuerzo para poder sacar todo este aire, ¿sí? Siempre, eso es una clave. Si se fijan aquí en esta curvita, tenemos el inicio de la inspiración. Aquí, cuando las gradiente de presiones está muchísimo mayor que la atmosférica, que inicia esta fase expiratoria, aquí es en cuestión del tiempo. Si se fijan, es casi el doble de la fase inspiratoria para poder liberar de todo este aire que hay a nivel intratorácico. Aquí juegan un papel muy importante la presión entre las pleuras, entre la pleura visceral, entre la pleura parietal, ¿sí? Este gradiente de presión se dice que a nivel intrapleural, siempre las presiones van a ser negativas de las pleuras. Es de menos 5 centímetros de agua al final de la expiración, ¿sí? Pero al final de la inspiración llega a ser de menos 10 centímetros de agua. ¿Por qué motivo lo creen? Pues obviamente, al yo expirar, no tengo tanta esta presión porque pues lo que voy a hacer es eliminar el aire, pero sí en la inspiración necesito más una presión negativa que me permita hacer esta entrada del mismo, ¿sí? Tenemos algo que se conoce como el espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es solamente el espacio que va de la vía aérea inferior hacia la vía aérea superior, que dijimos que era todo lo que es laringe, faringe, hacia la vía aérea inferior, que es esta porción antes de dividirse hacia los bronquiolos. Aquí no hay intercambio de gases. ¿Por qué motivo? Pues porque ahí no hay alvéolos. Sí, los alvéolos están en la vía aérea inferior. Tiene aproximadamente un valor de 2 mililitros por kilo, es decir, si tú pesas 50 kilos, tu espacio muerto anatómico es de 100 mililitros. Es decir, 100 mililitros de ese espacio donde no hay intercambio de oxígeno. Aquí, pues esto nos habla de que va a haber zonas del pulmón donde no se produce un intercambio gaseoso, no hay un intercambio entre alvéolo y capilar. Esto nos habla de que hay unidades que no están perfundidas. ¿Esto qué quiere decir? Que no llega esa sangre, esa oxigenación, ¿no? Que es el espacio muerto pulmonar o alveolar. Más el espacio muerto anatómico nos habla de un espacio muerto fisiológico, ¿sí? Entonces, el espacio muerto fisiológico va a ser igual al espacio muerto alveolar más el espacio muerto pulmonar, que eso me equivale al 30% de todo el volumen corriente en reposo. ¿El volumen corriente qué es? Es la cantidad de aire que entra en un ciclo ventilatorio, ¿sí? En una respiración.
Vamos a tener diferentes tipos de flujo a nivel de la ventilación. Tenemos un flujo laminar, un flujo turbulento y un flujo de transición. ¿Dónde creen ustedes que ocurrió el flujo de transición? Bueno, pues a nivel de la bifurcación de la tráquea, es decir, para pasar al bronquio derecho, al bronquio izquierdo. El flujo laminar es este flujo que pasa, que va de manera tranquila y se desliza uno sobre el otro. Aquí, pues, obviamente, ustedes creen que sí. Cuando vamos en una carrera, siempre los del centro pues van muchísimo más a prisa, o es, si yo abro una manguera, en la parte central hay muchísimo mayor chorro que lo que está externo, ¿sí? Entonces, pues, en el flujo laminar, lo que pasa por el centro va de una manera más veloz. En el flujo turbulento, va tan rápido que tiende como a irse por las paredes, a ser como desorganizado, ¿sí? Aquí hay una desorganización de las líneas de corriente. Aquí el gas se mueve por donde le da su gana, de manera lateral, choca entre las paredes y la velocidad es muy variable. ¿Y por qué motivo creen? Pues porque aquí es donde cuando hay entre más pequeña sea la vía aérea, pues el flujo va a tender a ser laminar, como en el caso de la vía aérea superior. En el caso de la vía aérea inferior, pues tiende a ser turbulento porque entra hacia una cavidad más grande. Y el flujo de transición, pues ya les decía, es el que inicia una vez que llega hacia la bifurcación de la tráquea, que es en el bronquio derecho, bronquio izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues es porque va a estar separado. Esto puede hacer que se pueda hacer de una manera turbulenta, pero pero no todo el tiempo. Aquí los tipos de flujo según su localización. En la tráquea y en las vías aéreas grandes, que es en esta porción, es turbulento. En las ramificaciones, es decir, bronquiolos terminales para llegar casi a los alvéolos, va a ser de transición. ¿Por qué? Pues obviamente se va bifurcando uno a uno. Y en las vías periféricas, que son los alvéolos, va a ser laminar. ¿Por qué motivo? Pues son unas cavidades muy pequeñas, ya lo dijimos, entonces va a tender a ser más ordenado. ¿Sí? Entonces, laminar en las pequeñas vías aéreas. Aquí, pues es en la vía aérea pequeña, son volúmenes pulmonares bajos. En la de transición, pues ya dijimos que son en las ramificaciones, bronquiolos terminales, y el turbulento en la tráquea y en las vías aéreas grandes. La tráquea ya dijimos que tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Entonces, es una unidad, una cavidad grande, pues va a tender a pasar el aire como le dé su gana, ¿no? Se hace turbulento este flujo. ¿Cuál es la unidad pulmonar funcional? Pues es el alvéolo. Esta va a tener una estructura como poliédrica, parcialmente van a estar inmersos en sangre y aquí es donde juega por medio de los poros de Kohn esta relación alvéolo y el capilar. El capilar pues va a ser el que le nutre de sangre, hacen este intercambio. El alvéolo le da oxígeno y el capilar le cede ese CO2. Dijimos ya esto de la tensión superficial, que nos va a ayudar el factor surfactante que es producido por los neumocitos tipo 2, que nos ayudan a que no se colapse completamente una vez que hay la salida de aire, ¿sí? Entonces, esta fuerza se expresa en dinas y va a actuar a través de una línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido. Aquí es cómo van a tener esta tendencia las moléculas de un líquido a ocupar la menor superficie posible en el recipiente que los contiene. Las moléculas de revestimiento del alvéolo pues van a ejercer esta fuerza que va a tender a colapsarlo. Y es lo que va a ayudar a que el alvéolo, pues, en la fase inspiratoria, se pueda vaciar de manera completa, ¿sí? Pero sin colapsarse. Entonces, ya dijimos que tenemos aquí en esta fase o en el factor surfactante juega un papel muy importante los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 están constituidos por fosfolípidos. Estos fosfolípidos en un 85% y es por la fosfatidilcolina, que es el que hace que al ser lípidos, pues tenga esta manera de no colapsarse de manera completa.
le disminuye la tensión superficial. También está constituido por lípidos neutros y proteínas surfactantes específicas. Aquí, ¿de qué nos va a servir el factor surfactante? Bueno, le da mantenimiento y mejoramiento de la distensión pulmonar, que es el que dijimos que va a jugar un papel importante en la inspiración. Va a anular estas fuerzas de tensión superficial que ya decíamos que van a tender a hacer que el alveolo tienda a colapsarse. Bueno, le van a dar estabilidad al alveolo para que no se colapse de una manera total. Y va a mantener estas estructuras del alveolo al impedir, pues obviamente, que haya salida de líquido, de moco, trasudado, que pueda verse favorecido con esta tensión superficial. Entonces, ¿qué factores van a ser los que van a promover esta apertura alveolar o que previenen su cierre? El surfactante, el principal, va a disminuir esta fuerza de tensión superficial y la anula para que no llegue a un volumen crítico, es decir, que se colapse. Tenemos la presión transpulmonar positiva, que esto nos va a hacer que una vez que la presión se hace a -5, pues va a aumentar esta fuerza expansora sobre las estructuras ventilatorias. Tenemos la presión negativa intrapleural, que ya dijimos que es -10 centímetros de agua, que es lo que nos permite esta interdependencia de los alveolos para que sea un trigger para que nuevamente inicie la fase inspiratoria. Tenemos un volumen residual, que es lo que ocupa permanentemente el alveolo por un volumen de gases. Es ese volumen que siempre va a quedar en el alveolo, que no se elimina por completo. Tenemos una ventilación colateral, que es la facilitación del llenado de las unidades que tienen esa tendencia a colapsarse, y la presión alveolar de nitrógeno. Bueno, aquí a nivel alveolar, pues nosotros vamos a estar constituidos por un 79% de nitrógeno. Por ese motivo, en una ventilación espontánea, nuestra FiO2 es al 21%, que nos hacen el 100% de la misma. Entonces, pues nitrógeno es el que ejerce también una presión parcial, ¿sí? Vamos a tener algo que se conoce como zonas de West. Tenemos 3 zonas de West principales y nos habla de la relación ventilación y perfusión, ¿sí? Tenemos una zona 1 donde, ¿ustedes hacia dónde creen que tiende a ir el aire? Pues el aire tiende a subir, ¿sí? Y los líquidos o la sangre, pues por el peso van a tender a bajar. Entonces, en la zona 1, que es la porción superior de los pulmones, aquí nos habla que hay mayor ventilación, menor perfusión. Hay una relación, pues no está a la par. Tenemos una zona 2, que es a nivel del hilo pulmonar, que es a nivel, nivel donde se encuentra como a la par. La presión alveolar va a ser mayor a la presión arterial y mayor que la venosa. ¿Esto qué quiere decir? Van a estar igualadas la ventilación y la perfusión. El aire va a entrar de igual manera y la sangre también. Esto se va a encontrar principalmente en la zona media, donde los alveolos tanto va a llegar la misma cantidad de aire y la misma cantidad de sangre, de capilares. La zona 3, la zona que está más inferior. ¿Aquí qué creen que pase? Bueno, pues está menos ventilada porque el aire ya dijimos que tiende a ir hacia arriba, pero está mejor perfundida, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí la curva de volúmenes. Esta curva de volúmenes, pues nos habla cuánto es la capacidad que tiene el pulmón en todo un ciclo respiratorio, ¿sí? Aquí vamos a tener diferentes volúmenes y diferentes capacidades. Una capacidad que lo hace la suma de 2 o más volúmenes, ¿sí? Entonces, si yo hablo de capacidad, no puedo hablar de un solo volumen, ¿sí? Perfecto. Vamos a tener dentro de los volúmenes un volumen residual, que es el que ya dijimos que va a quedar ahí como reserva en cada ciclo ventilatorio. Este volumen residual es de aproximadamente 1000 mililitros. ¿Esto qué quiere decir? O de 1 litro. Es lo que siempre va a quedar después de un ciclo ventilatorio. Vamos a tener algo que se llama volumen de reserva inspiratoria. Este volumen de reserva inspiratoria también tiene una capacidad como de 1000 mililitros. Aproximadamente este volumen de reserva inspiratoria es el que yo hago. Si yo hago una inspiración forzada,
pues es lo que yo puedo meter, ¿sí? Y tenemos otro volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué esto qué quiere decir? Que después de una inspiración prácticamente salen aproximadamente 3 litros, ¿no? Entonces, 3 litros en una ventilación. Este volumen de reserva inspiratoria, si yo hago una inspiración forzada y el volumen residual, pues es lo que queda. El volumen corriente es lo que está entrando en cada ventilación, en cada ciclo, ¿no? Este volumen corriente me habla que es aproximadamente de 500 mililitros. La capacidad inspiratoria es lo que entra en un ciclo ventilatorio, que es la suma, les dije, de 2 o más volúmenes, que es el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. Estamos hablando aproximadamente de 3,000 mililitros, ¿sí? Tenemos después la capacidad vital. La capacidad vital es esto que se permite el pulmón de meter, ¿sí? La capacidad vital me habla de la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Después tenemos la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva inspiratoria más la suma del volumen residual, es decir, que yo saco todo prácticamente. Y la capacidad pulmonar total, pues es toda esta capacidad, toda esta capacidad que tiene el pulmón, si le metiéramos de manera forzada aire, pues sería el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen residual. Es esta suma de estos 4 volúmenes, ¿sí? Todo en relación al tiempo. Aquí les pongo una imagencita donde se puede observar cómo va la entrada de aire, el intercambio de oxígeno y de CO2. Y sería prácticamente todo respecto al sistema respiratorio. Espero que tengan muchas dudas para que podamos resolverlas el día que nos veamos. Chequen el tema, lo que más les haya parecido, lo que más les haya llamado la atención, para que podamos resolverlo y que, aunque es un tema un poquito extenso y tedioso, pues todos podamos aprender de algo y nos queden, pues muchas enseñanzas, ¿sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias.